¿Qué tal? ¿Cómo están? Alejo, ¿nos puedes comentar en términos simples en qué etapa se encuentra el proceso de negociación y reestructuración de la deuda soberana argentina con los distintos grupos de acreedores? ¿Qué tipo de deuda es la que califica bajo este proceso? ¿Cuáles son los próximos pasos y qué efectos crees tú puede implicar la culminación exitosa de este proceso en la economía y el mercado financiero? El proceso de reestructuración de Argentina está llegando a su fin. El gobierno argentino puso como fecha límite, nueva fecha límite en realidad, porque originariamente iba a ser el 24 de agosto, ahora se extendió al 28 de agosto la fecha. Originariamente la reestructuración era de la deuda en legislación externa, eso incluye la deuda legislación New York, y en el caso de los bonos del canje, que eran los del 2005, también la deuda con legislación UK. Pero de manera simultánea se pasó un proyecto de ley para hacer lo mismo para la deuda ley local, con lo cual hay dos reestructuraciones, básicamente una reestructuración ley externa y una reestructuración ley local. La fecha límite para entrar a ese canje es el 28 de agosto y el canje en sí, o sea, lo que es la fecha de liquidación, sería el 4 de septiembre. ¿En qué situación están con los acreedores? Básicamente se logró un acuerdo con el principal comité de acreedores externo, que era el que de alguna manera representaba el mayor obstáculo, dado que se necesitaba llegar a las mayorías para la modificación de los bonos ley externa. Hay que acordarse que esos bonos tienen lo que se llama cláusulas de acción colectiva, lo que implica que para modificar de manera exitosa todos los bonos se necesitan ciertas mayorías que van entre 2/3 y 75%. Y lo que se logró es llegar a un acuerdo bajo los términos actuales con ese grupo de acreedores que reúnen aproximadamente entre 50 y 60% de los bonos. Con lo cual la expectativa ahora es que el canje sea exitoso por el hecho de que ese grupo ya está incluido, ya aceptó la propuesta argentina, con lo cual a la hora de que se dé el canje, la expectativa es que se llegue a un nivel de mayorías extremadamente alta que permita modificar los bonos a través de estas cláusulas de acción colectivas y de esa manera no haya holdouts. ¿Hay un riesgo de que haya algún holdout? Puede ser en alguna serie de relativamente pequeña, si es que en esas series más chiquititas, en algunas son 400 millones de francos suizos, por ejemplo, también hay series del canje 2005 que son más chiquititas, de discounts y pars. Puede ser que no se logre la mayoría en alguna de esas series individuales, es un riesgo, creo que es la única parte de la situación que falta dilucidar. El resto se sabe que gracias a este grupo, este comité de acreedores, se va a llegar a un nivel de una mayoría particularmente alta. Perfecto. Y en esta línea, ¿cómo ves el futuro de mediano plazo respecto al manejo de política monetaria y cambiar en el país? ¿Ves algún punto de normalización en relación a los problemas estructurales que han afectado a la economía en los últimos 20 años, como por ejemplo exceso del gasto fiscal, expansión abultada de la masa monetaria, etcétera? ¿Y cómo afecta la crisis del COVID-19 a este escenario? A ver, hay distintas cuestiones ahora sobre la mesa de cuáles son las implicancias de la reestructuración sobre la macro en su conjunto. Uno pensaría que cualquier tipo de reestructuración como la que está haciendo Argentina, una vez que pasa a ser exitosa, debería ser positiva porque en teoría debería reabrir el mercado de capitales. El tema es que Argentina tiene restricciones financieras básicamente sobre la cuenta financiera, controles de capitales particularmente severos. Con lo cual, el hecho de reestructurar la deuda no necesariamente implica que vaya a haber nuevas entradas de capitales por endeudamiento. Eso lo que implica también es que a priori el impacto va a ser relativamente leve sobre las variables macro, porque Argentina tiene problemas mucho más profundos, que en parte son los que vos mencionabas, que es una política monetaria particularmente expansiva, una política fiscal con un déficit que se financia en la actualidad, por lo menos fundamentalmente a través de la emisión monetaria. Con lo cual acá la pregunta hacia adelante es doble, que es, bueno, ¿Argentina va a seguir con esas políticas o va a empezar a tomar ciertas medidas que empiecen a resolver sus problemas más estructurales? Acá hay dos cuestiones de fondo. La primera es el diagnóstico del gobierno. Si es que el diagnóstico del gobierno coincide o no con este diagnóstico que estamos haciendo, que es que el problema estructural argentino fundamentalmente es de déficit fiscal. Por ahora parecería que no, que el gobierno tiene un diagnóstico que está mucho más relacionado con la falta de demanda. Creen que la manera de que la economía se recupere es recuperando el uso de la capacidad instalada a través de una expansión de la demanda, y para eso buscan una política monetaria muy expansiva
Piensen que hasta hace poquitito las tasas reales en Argentina, o sea, la tasa ajustada por inflación era menos 10%, o sea, es difícil generar ahorro de esa manera. Y también tiene una política fiscal que hoy por hoy, dado que se perdió el acceso al mercado de capitales durante la reestructuración de la deuda y que también las tasas van a seguir siendo altas, y eso es algo que podemos discutir también, y que el mercado local es relativamente pequeño porque es un mercado muy subdesarrollado, eso lo que generó es que casi la única fuente de financiamiento del déficit fiscal es la expansión monetaria, es básicamente las transferencias del Banco Central al Tesoro, lo que los economistas llamamos señoriaje. Eso lo que genera es mucha presión inflacionaria eventualmente, que quizás por ahora no se ve por el tema de las restricciones del COVID, pero que eventualmente va a generar una presión inflacionaria. Yendo a la pregunta en sí de qué implicó el COVID-19 y qué implicó la cantidad de restricciones que se impusieron, básicamente lo que hizo fue que se notaran más ciertas inconsistencias macroeconómicas. Argentina impuso lo que vendría a ser las primeras restricciones alrededor del COVID a mediados de marzo, para tratar de anticiparse a de alguna manera que hubiera una aceleración de los casos. Originariamente funcionó, eventualmente siguieron los casos y empezó a tomar cierta forma exponencial la acumulación de casos, y eso lo que generó es que se extendió cada vez más esas restricciones. Esas restricciones generaron un impacto económico, y el impacto económico que nosotros calculamos que va a implicar una caída de alrededor de 12 puntos del PIB en el año, generó una caída muy fuerte en la recaudación. De la mano de esa caída de la recaudación y esa caída en la actividad económica, también el gobierno impuso medidas fiscales para tratar de atenuar el impacto. Todo eso sumó a un déficit primario de más de 7 puntos del PIB, calculamos que va a ser para el año, y eso se financia, como les decía, a través de emisión monetaria, transferencias del Tesoro. Eso es, creo yo, uno de los mayores problemas que tiene hoy Argentina, que es esa expansión monetaria, como les comentaba antes, eventualmente te genera presión inflacionaria. Por ahora, el gobierno lo que ha hecho es dos cosas. Tiene dos anclas nominales. Una es el tipo de cambio oficial y la otra son las tarifas de los servicios públicos. El tema ahí es que la válvula de presión, lo que absorbe la presión de toda esa expansión monetaria, por ahora viene siendo lo que nosotros llamamos contado con liquidación, que es una especie de tipo de cambio financiero que se usa en transacciones y que de alguna manera mide cuán sobrevaluada está la moneda. Al haber una expectativa de sobrevaluación cambiaria, dada la diferencia que hay entre el tipo de cambio oficial y lo que es el tipo de cambio paralelo o el contado con liquidación, eso lo que genera es presión sobre la cuenta corriente. Entonces, si bien los dólares no se van por la cuenta financiera porque está cuasi bloqueada a través de los controles, se terminan yendo a través de la cuenta corriente, y eso lo que genera es un gradual goteo de reservas. Entonces, hoy la preocupación de Argentina tiene básicamente dos patas centrales de corto plazo. La primera es el potencial shock inflacionario que puede haber una vez que toda esta expansión monetaria se empiece a trasladar a precios, y la segunda es la caída en las reservas. Para que se den una idea, las reservas líquidas de Argentina al 7 de agosto, que fue el último cálculo que hicimos, eran 4.500 millones de dólares. Es casi un punto del PIB, es un nivel particularmente bajo y que llevó a tal preocupación del gobierno que ahora la discusión es sobre si se anula la única pequeña ventanita que había para comprar dólares, que eran $200 por mes. Están analizando ver si se anula o no, dado el goteo que esa pequeña ventanita genera y dado el bajo nivel de reservas. Con lo cual, para resumir esto, acá hay dos cuestiones, que es diagnóstico. El gobierno por ahora tiene un diagnóstico de que lo que falta es demanda y cree que post reestructuración se va a calmar la presión sobre el dólar porque una vez reestructurada la deuda va a cambiar el ánimo de los inversores. Nosotros creemos que en realidad el problema es fiscal y monetario, que Argentina eventualmente va a tener que corregir el nivel de su moneda, que va a tener que consolidar del lado fiscal y probablemente subir tasas de interés también, para de alguna manera empezar a corregir ese desbalance que hay entre la política cambiaria y la política monetaria. Por desgracia también va a implicar subir el tipo de cambio y eso va a generar un shock de precios relativos. Parte de la cuestión acá hacia adelante y un poco el foco de los inversores es Argentina tiene que volver a firmar un programa con el FMI. ¿Puede ser que el FMI lo obligue a tomar estas decisiones? Bueno, eso va a generar un conflicto político.
¿Por qué? Por el hecho de que el gobierno a priori no quiere tomar este tipo de decisiones, no quiere hacer un ajuste de precios relativos, no quiere hacer un ajuste de tipo de cambio, cree que eso puede llevar a un shock inflacionario, y al no querer hacerlo, eso va a generar probablemente un conflicto con el FMI a la hora de renegociar un programa que a priori se debería renegociar en el primer trimestre del año que viene. Por último, considerando todo lo expuesto anteriormente, ¿ves alguna oportunidad, ya sea de compra o de venta, para los activos financieros argentinos con más liquidez? Por ejemplo, los bonos soberanos en dólares o en pesos argentinos, los corporativos en dólares o las provincias. ¿Consideras que el mercado está sobreestimando los riesgos? Por ejemplo, hay una tasa muy alta y por lo tanto castigando los precios de los activos en exceso, dado que la negociación de reestructuración ya está resuelta. ¿Cuáles son los riesgos que no están bien considerados? Cuando uno analiza los bonos argentinos, tanto los corporativos, provinciales y soberanos, lo que ve es que del lado de los soberanos, lo que el mercado incorpora hoy para el día después de una negociación, de la reestructuración de la deuda, son yields de aproximadamente 12%. Uno compara Argentina con otros países y si bien Argentina tiene muchísimas dificultades macroeconómicas, como decíamos antes, particularmente por su bajo nivel de reservas y por el goteo que existe hoy, 12% es un nivel alto dado lo que es el contexto internacional, con lo cual hay una expectativa de que haya una compresión de esos spreads si el canje, como decíamos, es 100% exitoso, o sea, si no hay holdouts. En ese escenario, uno pensaría que Argentina tendría que estar entre 11 y 12%, por lo menos eso es lo que dan nuestros cálculos. En la parte más corta de la curva, un poquitito más abajo, quizás 10,5, 11. Eso de alguna manera tendría en cuenta esos factores macro que son un poco más débiles que Argentina, que quizás en otros países. Con lo cual uno mira esos números y dice, bueno, queda un poquitito de suba, quizás 5 o 6% en los bonos, es lo que esperamos nosotros, que haya una pequeña suba al otro día de la reestructuración, una vez que los bonos nuevos el inversor los tenga en la mano. Lo mismo ocurre para los provinciales, parcialmente. En el caso de los provinciales hay muchas historias idiosincráticas, porque hay que acordarse que Argentina tiene muchas provincias que están siguiendo el mismo camino que el soberano, básicamente reestructurando sus deudas. Chaco está en el periodo de gracia, Mendoza está en el medio de una renegociación, Neuquén también, Chubut, la provincia de Buenos Aires. Hay varias provincias que están reestructurando su deuda y ahí depende mucho de qué es lo que cada una de esas provincias termine ofreciéndole a los inversores. Nuestra expectativa en promedio entre las provincias es que haya provincias que se porten claramente mejor que otras, como Mendoza y Córdoba, que sean bastante más atentas de alguna manera a las demandas de los inversores. Creo que son provincias que también tienen un interés más reputacional, quieren seguir emitiendo deuda en el futuro y por eso se quieren portar mejor, y que después hay otras que quizás como Chubut, que probablemente hagan una oferta mejor. Todas estas emisiones de deuda son ley externa, con lo cual tienen cláusulas de acción colectiva también. Con lo cual, para llegar a buen puerto y llegar a ciertas mayorías, es necesario que el inversor termine aceptando en su mayoría. No van a ser fáciles varias de estas negociaciones. Al final del día, nosotros por lo menos creemos que la potencial suba que pueda haber en esos precios es muy similar a la del soberano. No vemos una oportunidad claramente definida ahí. Los corporativos, depende muchísimo también de individualmente. En general, los corporativos están con dos problemas básicos. Uno es el impacto de la caída en la economía este año y lo que implica desde casos como IRSA en los alquileres de malls hasta YPF en el caso de la venta de combustibles y la producción en sí. Y después, obviamente, hay una cuestión, creo, mucho más de fondo en los corporativos, que es, dado que Argentina tiene un control de capitales tan severo y que las reservas internacionales están en descenso, gradualmente pero en descenso, ahí hay una gran pregunta de si en algún punto no pierden el acceso al mercado cambiario para pagar deudas. Nosotros creemos que hay aún espacio para que el gobierno haga los ajustes que tiene que hacer para que eso no ocurra, y en ese sentido los corporativos, algunos lucen mejor que otros. Hoy por hoy, igual, nosotros estamos neutrales en Argentina, pensamos que hay que tener una pequeña posición, pero sin ser demasiado agresivos por lo que les decía antes, que es, hay ciertos riesgos de corto plazo, el mercado de alguna manera incorporó buena parte de esos riesgos, pero el upside ese de corto plazo que queda, esa potencial suba, sigue estando relativamente acotada a 6-7%. Es atractivo, pero no es de alguna manera un gol de media cancha en términos del retorno que uno le puede sacar de corto plazo.
Bueno, muy interesante. Muchas gracias, Alejo. De nada. Muchas gracias a ustedes por el tiempo.